¿Cómo están? Todo bien, Lick, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, en el tema de hoy es concluir con lo que son la sucesión testamentaria en cuanto a los legados y vamos a ver otras liberalidades en cuanto a las donaciones y la dote y con eso concluimos ese tema. En la clase va a ser corta el día de hoy porque es porque nos quedó pendiente. Veamos el otro tema. Con el tema que terminamos hoy, hasta ahí vamos a evaluar en este segundo examen parcial. El lunes 9 me parece que ya inician los exámenes. Antes del examen parcial, solo tenemos el próximo lunes y el próximo viernes. Eso hasta lo que veamos el día de hoy. Unas recomendaciones de que pues traten de estudiar, obtener una buena calificación. Recuerden que este examen tiene un valor de 40 puntos. Si por alguna razón no les fue muy bien en la primera oportunidad, pues esta es la oportunidad para recuperarse. Pero si les fue bien en la primera prueba, pues esta deben sacar una buena nota para que su zona sea una zona que les permita estudiar con tranquilidad su examen final. Ya que el tipo de examen va a ser exactamente el mismo. Así como el primero, son 20 preguntas de selección múltiple, ustedes van a hacer el mismo procedimiento, igual que el anterior, también en Classroom, así como lo hicimos, sin ningún inconveniente. Vamos a evaluar solo los temas y yo les voy a mandar para recordarles hasta el día de hoy los temas que vamos a evaluar. Los primeros temas que evaluamos, esos ya no se van a evaluar, solo los que yo les voy a mandar, como lo hice la vez pasada, a través de los compañeros que nos apoyan en esta clase, para que ustedes empiecen a repasar y al día del examen, pues saquen una excelente nota. No van a haber sorpresas, no evaluamos nada que no hayamos platicado, no vamos a pedirle que lean algún libro o algún tema que no sea el que platicamos acá. Es que no les deseo, les deseo pues, que tengan un excelente examen, que tengan una bonita nota, que ganen su curso, que algo se aprende y no solo en este, sino en todos los cursos. Y es que les deseo lo mejor. Y estábamos hablando el día lunes. Sí, el tema siempre va a ser el mismo, 60 minutos para que tengan suficiente tiempo, pero algo importante, traten de hacerlo despacio, de leer bien para no cometer errores, eh, mándenlos en el tiempo para que no resulte después de que no les dio tiempo así que a mandarlos, ¿verdad? Y resulta que ya después o lo mandaron tarde y tienen problemas porque el sistema no los registra. Tómense su tiempo, pongan su alarma, que les señalen por lo menos unos 5 minutos o un poquito más antes de la hora para que lo manden y después no digan, mire, me estén ahí escribiendo o me estén llamando que están preocupados porque no saben si lograron enviarlo. O sea que consejo sano, unos 5 minutos antes. Mándenlos así, no van a tener ningún inconveniente. Bien, estábamos en el tema de los legados y decíamos que los legados pues son regalos que hace el padre de familias en la sucesión testamentaria. No se les olvide que solo cuando hay testamento se pueden dar en legados. En la sucesión intestada no hay legados. Ahí es el padre de familia el que fallece sin disposición testamentaria y no puede decir a quién regala, sino que son sus herederos familiares, agnados o cognados, los que reciben los beneficios de la herencia, incluso los hijos adoptivos o los hijos arrogados. En cambio, en la testamentaria, los que él decida, ¿verdad? Pudiendo ser familia o fuera de su familia, que no existe ninguna limitación. Ya vemos que la libertad de testar es absoluta, es un acto personalísimo y además puede ser revocado por el padre de familia cuando él quiera. Y ahí es como hablamos de obligados, esos regalos que reciben
los legatarios, así mencionamos en la clase anterior, que se le llama a las personas beneficiadas con esos regalos. Mencionábamos, por ejemplo, lo que son los legados vindicatorios, los damnatorios, los prelegados, los de opción, los de partición, que ya los mencionamos y también platicamos un poquito lo que fue la nulidad o ineficacia de los legados, ¿verdad? Que eran ineficaces por defectos iniciales, por falsedad de la voluntad del testador o porque su objeto fuera ilícito, fuera inmoral o fuera imposible. Vimos también lo de la nulidad, ahora cuando es falso el testamento, ¿verdad? O también decíamos cuando ha sido revocado, se utilizaba a través de aquel famoso documento que es el codicil, o también era nulo si el pater familias se había vendido la cosa o el bien o objeto que había legado antes de morir. Hablamos de la caducidad del legado, que solo pueden, que los que no tienen hijos no pueden ser beneficiados con legados, y vemos el derecho absoluto que tienen los legatarios de renunciar al legado, lo que vimos del repudio del legado. Nos faltó ver un poquito, y también vimos lo de la aceptación de los legados, y decíamos que igual que las herencias testamentarias, intestadas también tienen que aceptarse. Y decíamos que en el caso de los legados debe ser aceptada, igual que hay una aceptación expresa o una aceptación tácita. La expresa se manifiesta debido a voz ante el pretor o magistrado o a través de un documento en el que se pone de manifiesto la voluntad de aceptar los legados, y decíamos que renunciar a ellos, o sea, también es el derecho que tiene, y la aceptación tácita, que son actos que ponen de manifiesto ante los demás la voluntad del legatario de aceptar el legado. Nos quedó pendiente en ese tema solo hablar un poquito de las limitaciones de los legados. ¿Y qué limitaciones hubieron? Bueno, pues, primero que nada se estableció a partir del siglo II antes de Cristo, en la época de la República, ya se creó la moneda. Ya había moneda y se hacía a través del cobre, ¿verdad? Y se pesaba, era pesado, ¿verdad? Y aquí se pidió la primera, es que se estableció un límite a cuando se trataba del legado, ¿verdad? Que no podía pasar, según los libros, de 1000 haces, y 1000 haces implicaba 12 onzas por cada uno, o sea que ahí para adelante no se podía legar, o sea, regalar. Y eso se hizo a través de una ley que se llamó Ley Furia Testamentaria, así, Furia, ¿verdad? Testamentaria. Pero también se estableció otra limitación, que el legatario no podía recibir mayor cantidad que los herederos. O sea, el heredero tenía mejor o igual derecho que el legatario. Y ahí se dio lo que se emitió para ese efecto, una ley que se llamó la Ley Baconia. Pero así también se estableció el beneficio de los herederos en otra ley, que tenía derecho como mínimo a la cuarta parte de la herencia el heredero. Lo demás podía, el pater familias en su calidad de testador, podía él regalarlo a través de los legados, y eso fue a través de la ley falsidia. Pero también se emitió una ley que limitó el dar regalos a los esclavos. Recuérdense que aparte es un legado de esclavos y aparte es una liberación de esclavos. Son dos cosas distintas. En el caso del legado, pues el esclavo no se liberaba, sino simplemente pasaba a beneficio del legatario, y se estableció que cada legado no podía exceder de más de 100 esclavos. Eso es en cuanto a las leyes que establecieron limitaciones a los legados, pero también se estableció otra limitación para aquellas personas, pater familias, que tuvieran deudas y que con tal de no pagar las deudas legaran o regalaran. Eso será prohibido, y eso fue una ley que se llamó Elia Cencia. Eso son las leyes que limitaron los legados. Esa era la parte final que teníamos pendiente en los legados, pero además de eso se dieron otras liberalidades.
¿Cuáles son esas otras liberalidades? Pues primero que nada, las donaciones entre vivos. Las donaciones, el pater familia adquiere la calidad de donante, así le llama hoy la ley, donante, y el beneficiario de la donación, que puede ser un miembro de la familia o una persona ajena a la familia, se llamó donatario, que es el beneficiario. Entonces, ¿qué podemos entender como donación? Aquel acto en el cual el pater familias otorga en su calidad de sui juris bienes o regala bienes a otra persona que definitivamente implicaba dos cosas: una disminución del patrimonio del pater familias y lo segundo, un aumento de quien recibía esos bienes. Eso es la donación. Si hay muchos autores se preguntan por qué razón se dieron los regalos, por qué se daban esas donaciones. Pues algunos dicen que era más que todo por actos de generosidad. Bueno, son generosos, cuentan con bienes, les regalan a quien no tiene bienes, o incluso a los hijos. Se recordarán ustedes que los hijos, estando sujetos a la patria potestad, pueden tener bienes también. Recuerdan ustedes el peculio, las clases de peculio y las clases de bonos que ya vimos. Esas donaciones, pues, eran definitivas. El pater familias, al regalarle a un familiar o a alguien fuera de la familia, era definitivo, no podía revocarlo, es decir, eran irrevocables, ¿verdad? Solo vamos a ver más adelante en qué casos podía revocar lo que se llamó una donación por ingratitud, es decir, cuando el donante le imponía una obligación que se llamaba carga al donatario y este no cumplía, pues podía revocarse por una ingratitud. Eso es en cuanto a la donación. Y esa donación, pues, se traslada a nuestro Código Civil, como se trasladó a las legislaciones europeas, igual a las americanas. Y encontramos nosotros esta manera de disponer del patrimonio regalando como donaciones entre vivos, y lo encontramos el concepto en el artículo 1855 del Código Civil. ¿Quién nos ayuda ahí con el Código Civil 1855? Sí, Selene. Buenas noches, Lick. Dice, artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Gracias, Elena. Es un regalo, porque es a título gratuito. Si existe una carga o un modo, ya cambia su nombre, ¿vaya? Es una donación remuneratoria que sí puede ser revocada. Y miramos también que la revocación, dijimos que en el derecho romano tenía un carácter definitivo, que era irrevocable, salvo en el caso de ingratitud. Pues lo mismo encontramos en nuestro Código Civil. Habla en el artículo 1867 de lo que es la revocación y en el 1869 de lo que es la revocación por ingratitud. Veamos primero que nada el 1867, 1867. ¿Sí, Mónica? Artículo 1867. La revocación de la donación por ingratitud solo se puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiese sido indicado en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. Gracias, Mónica. Aprovechando que está ahí, Mónica, léanos el 1869. Artículo 1869. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno, sino que se notificará al donatario o a sus herederos dentro de los 70 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de la revocación. Gracias, Mónica. O sea que nuestro Código Civil lo trae igual que el derecho romano. No se revocan las donaciones entre vivos, no se revocan, son definitivas, salvo por ingratitud. Es decir, que el beneficiario delegado fuera ingrato con la persona que le regaló, en el caso del derecho romano, que fuera, es decir, ingratitud. Mire, pues, ¿qué se puede ser que sea ingrato?
Un ejemplo sencillo, el pater familia se queda sin bienes, no tiene bienes, y este de donatario es un ingrato que no le ayuda a darle por lo menos un poco de comida, es ingrato. El pater familia está enfermo, y en lugar de llevarlo del médico para que le vean, aún teniendo bienes el pater familias para comprar su medicina fuera, pero él es ingrato, no lo atiende, no lo ayuda. Esas son causas de ingratitud. ¿Sí, José Andrés? Licenciado, digamos, por causa de que esté cumpliendo alguna condena, que esté preso, ¿va a tener derecho Sí, o sí, se le él niega? no tiene problema ahí, porque eso no tiene nada que ver, porque él puede estar, salvo que haya sido consecuencia de un delito en contra del pater familias, como esa referencia, ahí sí, porque se pierde ese derecho. Imagínense ustedes qué ingrato, no solo le dio y que patente contra él o contra mi familia, o también por cosas indebidas con sus bienes, robo, hurto, todo eso, pues ahí definitivamente que sí, ¿verdad? No tiene derecho, pero si él está en una situación detenido por algo que no tiene nada que ver, no pierde su derecho de donatario. Alguien, por ejemplo, que está detenido por un accidente de tránsito en el que alguna persona falleció y resulta pues que ese es un homicidio culposo y está preso porque no puede pagar ahí la sanción que se le impone, no puede pagarla, no le queda otra más que ese detenido, no tiene nada que ver con eso, no va a perder su derecho porque él no es ingrato con el que le donó, sino fueron unas circunstancias totalmente distintas. Sí, pero Licenciado, ¿y la ingratitud dónde se define o quién la define? mire, hay que acreditarla. O sea, para que yo demuestre que usted es ingrato conmigo, pues tengo que ir a un tribunal, demostrar que usted ha sido ingrato y tenía que llevar medios de prueba, por ejemplo, testigos, o que yo estoy en un hospital y necesito que usted, soy llamados para el hospital para que me vaya a atender, me lleve a mi casa y no llega, en el momento hay que pagar la cuenta, comprar medicina y usted no lo hace. O sea, hay mecanismos que la ley permite para demostrar esa ingratitud. Póngase que usted saca al donante de la casa porque se la regaló y ahora como es suya usted lo saca. Esa es una ingratitud. Entonces hay formas para acreditarlo en los procesos en que se establece que se va a revocar por ingratitud. No es porque el donante diga, yo me arrepiento y mejor lo va a revocar por ingratitud. No, tiene que demostrarse que efectivamente se dé esa ingratitud. De lo contrario, no, la donación es perfecta. Gracias, licenciado. Sí. Pero decíamos, eso es en términos generales lo que es la donación. ¿Y qué clases hay de donaciones? Bueno, hubieron distintas clases de donaciones, y vamos a ver, por ejemplo, las donaciones que se dieron como ocasión del matrimonio. Es decir, el que contrajera matrimonio un hijo del pater familias o una hija del pater familias, se dieron regalos de parte del pater familias o dentro de los cónyuges y se llamaron donaciones nupciales, ¿verdad? Nupciales contra el matrimonio, y se dieron donaciones antes del matrimonio, dentro del matrimonio, y se dio también lo que conocemos como la dote. Pues las donaciones antes, como su nombre lo dice, son regalos que reciben los novios, ¿verdad? De sus padres, familias, porque se van ahí sí que van a contraer matrimonio. Pero si no se efectúa, pues la donación no tiene ningún efecto, porque por eso es que se da. Por eso se llama una donación nupcial, es una donación especial que de no llevarse a cabo el matrimonio, pues no tiene ningún efecto. También se da dentro del matrimonio, ¿verdad? Les da para que puedan sostenerse, vivir pues cómodamente o trasladarse en una casa a vivir, que puede donarle un bien inmueble, ¿verdad? A eso se refiere. Pero también se da la dote. ¿Y qué es la dote? Pues la dote son regalos que da la esposa para el sostenimiento de la familia, si ella es sui juris y tiene bienes. Si no tiene bienes, pues el pater familias de ella puede dar la dote. Ese es un regalo que hace la mujer hacia el esposo, ¿no? Con la finalidad de no solo de que se le celebra el matrimonio, sino de contribuir a los gastos que genera un matrimonio, ¿no? Y ahí se celebra un contrato que se llama
instrumentum dotale, ¿va? Instrumentum dotale, donde se establece que ese es un regalo, es una dote con ocasión del matrimonio, aunque a veces entregándole bien, siempre se consideraba que eran cosas, que hacían a los hermanos, cosas de la mujer, pero este tenía ciertas limitaciones, aun cuando el esposo recibiera la dote, la mujer seguía teniendo un papel preponderante sobre esa misma dote, o ejercía derechos sobre esa dote que ella misma regaló. Por ejemplo, se menciona como limitación de que la esposa podía tomar los bienes, ¿verdad? Podía tener los bienes de la dote, hacer con ellos, venderlos o lo que fuera, regalar su regalo, que no incurría en ningún delito. O sea, era una dote que realmente estaba sujeta más que todo a la voluntad de la esposa, tanto en el regalo original como en su permanencia. También decía, ¿verdad?, que si habían frutos, la esposa podía tomarlos e invertirlos, y máxime si eran para alimentos de ella y de su familia, de sus hijos, y eso no había ninguna responsabilidad de ella de que pudieran reclamarle, ¿verdad? También se decía, ¿verdad?, que en cuanto se tratara de bienes inmuebles o muebles que pudieran ser objeto de negociación o de compra-venta, previo a realizar la compra-venta o cualquier otra forma de disposición, tenía que contar el esposo con la anuencia o con el consentimiento de la esposa. O sea, que realmente la dote era si bien era un beneficio para la familia, también tenía limitaciones que no podía dejar de pasar por alto el donatario, ¿verdad? También se decía que cuando fueran esclavos, los que se iban a regalar, o llevarlos a por la dote, tenía que tener también consentimiento de la esposa en el caso de que el esposo quisiera liberarlos, lo que ya vemos de las famosas manumisiones, ¿no? Tenía que tener consentimiento también de la esposa. Y algo más grave, si por alguna circunstancia los bienes fueran objeto de pérdida, tenía que reponerlos. Tenía que reponerlos en lo que es el esposo que supuestamente recibió un bien de regalo, sin embargo, tiene que devolverlos. Otras donaciones que se dieron fueron la donación por causa de muerte, otra clase de liberalidad. En estas donaciones por causa de muerte, pues el pater familias, porque estaba enfermo o por su edad, creía que iba a fallecer en X tiempo, entonces daba una donación por causa de muerte, o sea, un regalo porque él va a morir, totalmente fuera de lo que es el testamento, ¿va? O la sucesión testamentaria. O sea, aquí la causa o la razón por la que él donaba es porque creía que iba a morir en determinado tiempo. Si llegada la fecha o el acontecimiento y él no fallecía, pues ahí sí que podía él revocar la donación. Recuérdense que la donación, en términos generales, era irrevocable. En el caso de la donación por causa de muerte, solo si él no moría, porque esa era la razón, ¿verdad? Ese era el motivo, su muerte. Entonces, por eso se llama donación por causa de muerte. Como no falleció, entonces él podía revocarla. Así de simple, ¿verdad? Y había también otras donaciones que hacía el patrono. Recuerdan ustedes, como hablábamos al principio, de que llegaban gente de otros estados, de otros países, a Roma y se sometían a la voluntad del pater familias. Algunos se quedaban trabajando para él, pues el pater familias también podía darle donaciones a sus trabajadores. Inclusive también se dicen los libros pues que se le daba también a los libertos, que el esclavo liberado, que aun cuando era liberado no era un hombre libre como los demás y seguía trabajando para el pater familias, pues también a él podría dársele regalos, pero en este caso, como no estaban en el mismo nivel tanto los trabajadores extranjeros como los libertos, el pater familias podría disponer de los bienes como él quisiera, porque máxime si el liberto perdía de nuevo su libertad, pues ¿qué sucedía? Pues los bienes pasaban a ser de nuevo del pater familias. Hay otras donaciones más en los libros, pero con estas son suficientes en donaciones. Pero vamos a agregar una liberalidad más.
Dos más vamos a agregar. La promesa con promesa no estipulatoria se llama. Esa, lo que sucede acá es que el pater familia realiza obras públicas, o sea, en beneficio de todos, o presta servicios en la sociedad ad honorem, es decir, no cobra, pero eso realmente no era así. Ahora, el que él no cobrara era porque algo pretendía. Recuerden el refrán que siempre hay de todo el mundo, no hay pan gratis, ¿verdad? Lo que pasaba es que si él trabajaba ad honorem, pues también en Roma se dieron los problemas de la corrupción y podía obtener contratos en su beneficio o de sus familiares, ya que esa promesa no estipulatoria no era como un gesto de benevolencia del pater familia, todo tenía un interés. Pero también se dio otra liberalidad, como es la promesa de recompensa, es decir, porque realicen un acto o hagan alguna o entreguen algo, pues se da una recompensa. Por ejemplo, los romanos establecían premios para quienes se descubrieran tesoros, para quienes capturaran esclavos que se habían fugado. Esas son recompensas. Y fíjense que con esa recompensa, esa liberalidad existe en la actualidad y existe en nuestro Código Civil también, y se da más que todo, lo vamos a ver más adelante en los contratos que generan derechos y obligaciones, porque hoy es un contrato, la recompensa es un contrato unilateral, se llama porque solo es una persona la que ofrece, para quien sea, que vemos en las colonias, a veces en los postes o en las paredes, ahí, que se extravió un perrito de alguien y que dan una recompensa. Hoy se tiene eso como un contrato y lo vamos a ver en los contratos, que son los temas que vamos a ver más adelante. Con este concluimos este CIPRE. Licenciado, y si alguien, así como el ejemplo que puso, ofrezco una recompensa y alguien le lleva el perrito y no cumple con lo que ofreció, ¿eso es válido? Sí, hay que demandarlo. Hay que demandarlo porque es un contrato. Es un contrato de ustedes. Del momento que usted toma ese anuncio y lo pone en una pared o en un periódico, en un poste o algo, usted está adquiriendo derechos y obligaciones. El derecho a que le lleven y pongas el perrito que lo encontraron, el derecho a recuperarlo, pero tiene obligación de cumplir con la recompensa, ¿no? Y lo mismo sucede con el que lo hace. Si alguien lo encontró y se lo llevó, pues tiene la obligación de entregarle el animalito y tiene el derecho de cobrar la recompensa. Si no lo hace, pues puede llevarlo a tribunales. Qué interesante. ¿Sí? Entonces, como decía, con eso terminamos el tema de la sucesión hereditaria y la familia y las liberalidades. Hasta ahí vamos a evaluar. El tema que vamos a empezar la otra semana, que se refiere a las obligaciones y los contratos. Primero las obligaciones y después vamos a ver los contratos, ¿verdad? Cómo, qué es una obligación, cómo surge, qué clases de obligaciones hay, los contratos, qué clases de contratos. Eso ya es tema que vamos a ver para el examen final. Como les decía al principio de la clase, el tema de hoy iba a ser cortito, porque es poco los que nos había quedado, aparte de que por ser viernes, pues nos cae bien también descansar un poquito. A mí me tomó un día poco corrido, pues también hay que descansar un poquito. O sea que lo voy a dejar para que aprovechen ustedes también a estirarse un poco, a tomarse su cafecito ya para prepararse para la cena y para descansar. Es un fin de semana, pues pásenla bien, cuídense siempre, estudien porque ya vienen los exámenes. Después de los exámenes parciales ya quedan un par de clases nada más para que se empiecen los finales y casi mediados de noviembre, un poquito más, estamos de vacaciones merecidas después de estar corriendo. Como les decía al principio, voy a mandarle a través de los compañeros, José Andrés es uno de ellos, que nos apoya siempre en eso. Yo le voy a mandar los temas para que se los comparta, los temas que vamos a evaluar, pero solo vamos a hablar hasta aquí. Y los 3 o 4 temas que evaluamos en la primera no se van a evaluar. Esos ya los evaluamos. De esos temas de los que les pasé con mi compañero José Andrés, esos ya no. Solo los que están pendientes yo se los voy a dar de nuevo, o se los voy a remitir para que lo tengan todos y se pongan a estudiar ya para que tengan una buena calificación. Así es que, buen provecho, la pasen bien, cuídense, porque ven que
en estos inviernos se está dando mucho, gracias, compañero, mucho el dengue, ahora todo el mundo anda con ese problema de dengue, cuídense porque los zancudos andan por todos lados y son terribles. Entonces, primero Dios, nos vemos en el nuevo lunes, pásenla bien, cuídense. Igualmente.